Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de Grupo Lava, Speakers México, Speaker Central, Wimus y Twig. Bienvenidos sean hoy. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a nuestro conferencista, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, donde también estudió una maestría en Administración Pública y la especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal. Es especialista en medicina interna, cirugía general y endoscopía digestiva por la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, desempeñó 2 cargos a nivel federal. De diciembre de 2006 a septiembre de 2011, estuvo a cargo de la Secretaría de Salud. A partir del 16 de marzo hasta el 30 de noviembre del 2012, se desempeñó como secretario de Educación. Recibamos el día de hoy en nuestro webinar al doctor José Ángel Córdoba Villalobos con su conferencia Pandemia de influenza 11 años después y el nuevo coronavirus COVID-19. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es un privilegio poder estar participando a través de esta invitación del Grupo Lava, a quien agradezco esta oportunidad de compartir mis experiencias de lo que sucedió hoy exactamente hace 11 años, cuando enfrentamos la primera pandemia del siglo XXI, que fue la pandemia de influenza A H1N1. Espero que sea agradable este relato y que después tengamos la oportunidad de la participación de ustedes a través de las preguntas y tratar de responderlas ellas en función de lo que sucedió. Y veremos también progresivamente a la segunda parte lo que ahora estamos viviendo con este nuevo virus, el virus del coronavirus. La historia de las pandemias se remonta a hace muchos cientos e incluso miles de años. La presencia de los microorganismos, sean bacterias, sean virus, ha sido una constante y que específicamente en aquellos tiempos prehistóricos, pues en muchas ocasiones se pensaba que era un mal divino, que era algo que provenía del exterior, que era algo sobrenatural, e incluso la presencia de estas epidemias hacía o hizo el generar culturas religiosas específicas para tratar de detener estos males. Estas epidemias fueron causa en buena parte de la mortalidad prioritaria de las poblaciones de aquellos tiempos. Amén que básicamente hasta el año de 1950 en México el promedio de vida era de 53 años, o sea, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Y han sido por las diversas acciones que se han realizado en favor de la salud pública, entre otras, que ahora podemos tener una esperanza de vida entre 73 y 77 años. Pero volvamos a las pandemias. Las pandemias, como les decía, han sido provocadas por diferentes microorganismos, algunos que afectan el aparato digestivo, y ha habido epidemias causadas por cólera, otras que afectan, y las más frecuentes, al aparato respiratorio. Y de esta hay una gran cantidad de microorganismos, y particularmente los microorganismos más pequeños, que son los virus. Los virus, en la escala biológica, digamos, son unas estructuras muy pequeñas, son microscópicas, y que solamente están construidas con una membrana, que es una cápsula de proteínas, y adentro está una parte de un ácido nucleico que puede ser ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Los que tienen ácido ribonucleico, como son muchos de los virus respiratorios, son más fácilmente mutables porque pueden, al ser tan corta su cadena, pueden intercambiar material que obtienen de las células a las cuales invaden, que son
o las células de los seres vivos animales o del ser humano. Y progresivamente van adquiriendo habilidades que les permiten irse intercambiando o ir pasando de un individuo a otro. Es precisamente en este momento cuando estos virus que se han originado en algún animal en específico, cuando tuvimos la H1N1, fue una combinación de intercambios genéticos o genómicos, más bien dicho, del virus que tenían las aves, de virus porcino, y esta combinación con el humano dio origen al H1N1, que fue el que sufrimos en el año del 2009. Este H1N1 ya había existido y en 1918, 1919, causó la peor pandemia mundial. Y bueno, el hecho de decir mundial es casi el redondear el término, puesto que para que sea una pandemia requiere que esté presente prácticamente y reproduciéndose o contagiando en todos los continentes. En aquellos tiempos, si ustedes se recuerdan, pues estábamos viviendo la Primera Guerra Mundial, y en la Guerra Mundial, pues uno de los principales actores era el pueblo alemán. Y fue en Alemania donde se originó el virus. Sin embargo, como este virus se propagó a toda Europa y como los españoles no estaban inmiscuidos en la guerra, fueron los que detonaron o notificaron la presencia de este virus nuevo que provocaba trastornos respiratorios y que progresivamente generó una gran cantidad de enfermos y de muertos. Se calcula que en aquella pandemia del 18-19 murieron entre 40 y 50 millones de personas en el mundo. Este virus llegó a México y provocó precisamente la muerte de 500,000 de mexicanos, una cantidad superior a las personas que murieron durante la Revolución Mexicana. Esto nos da cuenta, pues, de la gravedad de estos microorganismos. Después, en el 58-59, tuvimos otra epidemia que no llegó a ser pandemia de influenza, y en el 68-69 por otros virus de la influenza, porque el virus de la influenza tiene la característica que tiene dos zonas antigénicas que son precisamente las que dañan. Una es H y otra es N, y desde ahí puede haber desde H1 hasta H9, desde N1 hasta N13 o 15, una diferencia muy grande del tipo de virus. Insisto, virus que se comparten o existen en los animales, y algunos de ellos que llegan a afectar al humano, y actualmente el H1N1 estacional, que es el tradicional, digamos, el de antes de la pandemia, el H3N2, el virus B de la influenza y el nuevo H1N1. Entonces, ya sabíamos que existían estos problemas. Hubo, de hecho, en el 2002, 2003, una epidemia que tampoco llegó a ser pandemia, ahí de un antecesor del coronavirus que ahora estamos viviendo en todo el mundo, y que causó, fueron alrededor de 8,000 casos con más de 800 muertes, y que se presentó alrededor de 6 países, y particularmente su origen fue en China. Afortunadamente, este virus pudo ser controlado, y al disminuirse su transmisión, pues se cesó la enfermedad y no llegó a causar grandes problemas. Pero ya había dejado una señal de la gravedad que esto podía tener. Y desde los 90 había también un virus, que es el H5N1, que apareció, es un virus aviar, en las zonas de Asia del Este. Y el riesgo de este virus, que afortunadamente todavía no ha adquirido la facilidad de comunicarse humano a humano, es que cuando se presentó transmitido por un animal, por un ave, cuando se presentaban estos casos que han llegado ya a ser un poco más de 500, la mortalidad o la letalidad, más bien dicho, el número de muertos en relación al número de enfermos, es del 60 o 65%. Es decir, si a 100 personas les da esta enfermedad,
se mueren 60 o 65. Eso es lo que se ha vivido. A causa de ello, y como muchas de las armas modernas, entre comillas, son armas biológicas, más que armas con el armamento natural que conocemos, como las bombas de hidrógeno, las bombas atómicas, los cañones, etcétera. Los países, y particularmente los países más desarrollados, estoy hablando de Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Japón, formaron un grupo que era el Grupo de los 7, en donde tuvimos la fortuna de ser invitados y en donde habíamos estado trabajando con ellos porque la gran amenaza, repito, era el H5N1. Desde el sexenio del 2000 al 2006, ya en la administración del presidente Fox, el secretario Frank tuvo reuniones con los secretarios de salud de estos países que acabo de mencionar y se iniciaron actividades de previsión, de preparación, porque ustedes imagínense lo que representaba que de cada 100 enfermos se murieran 60 o 65. Si eso llegaba a México y si tuviéramos en un momento dado 3 millones de infectados, pues íbamos a tener 2 millones de muertos. Entonces, estas acciones eran acciones conjuntas de apoyo. Hubo simulacros incluso en la frontera norte a nivel de la ciudad de Tijuana. ¿Y por qué en Tijuana? Porque se pensaba que el virus, este H5N1, iba a llegar precisamente por la zona oeste de los Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles, porque es donde la mayoría de los vuelos que provienen de Asia allí aterrizan. Y además, pues en California es uno de los estados que tiene más población de origen mexicana. En consecuencia, si esto se desarrollaba en ese estado, muchos de los migrantes regresarían probablemente a México o vendrían de vacaciones o como ustedes gusten y empezaríamos a vivir esa situación que sería una tragedia. Y para ello se estuvieron haciendo múltiples preparaciones, entre ellas, insisto, el intercambio de comunicación de conocimientos con Estados Unidos y Canadá particularmente. También se compró una reserva estratégica de medicamentos y de ahí fue en donde salió el oseltamivir, ese medicamento que fue tan útil para poder combatir esta pandemia. Y nada más que ese medicamento se tenía a granel, es decir, se tenía en grandes barriles en forma de polvo y se tenía que convertir en pastillas o en jarabe. También se tenían toda clase de vestimentas, hasta los trajes más sofisticados como los trajes Tyvek que ustedes han visto seguramente en fotos o en la televisión, que son unas especies de escafandras, pero no en metal, sino en tela, que permiten proteger al individuo o la persona prácticamente todo su cuerpo, además de poder usar gogles específicos, usar cubrebocas, usar caretas, usar botas, en fin. Esos trajes ya existían y los teníamos desde entonces. Se tenían 3 hospitales inflables, de esos que se pueden levantar rápidamente y que eran precisamente como un complemento para los hospitales naturales o los normales que todo el mundo conocemos. Se tenían antibióticos, medicamentos de muchos tipos, a sabiendas de qué era lo que íbamos a esperar si nos llegaba esta influenza H5N1. Pasaron los 3 primeros años de la administración donde tuve yo el honor de participar con el presidente Felipe Calderón. Y bueno, tuvimos varias reuniones de este tipo, reuniones con todos los secretarios prácticamente del gabinete, porque cuando viene una pandemia como ustedes lo están viviendo ahora, no es una cuestión nada más de salud, es una cuestión también de educación. Vemos que ahora, desde que esto se determinó, no hay clases. Es una cuestión de comunicaciones y transportes, la movilidad de las personas es importante, es una cuestión de agricultura y ganadería, porque cuando se prolongan las pandemias, pues hay que proveer de alimentos a las personas. Es una cuestión de seguridad, es una cuestión en donde también los marinos y los militares participan de manera muy activa. Es una cuestión de la Secretaría de Hacienda, puesto que al pararse la actividad económica, pues hay un daño grave en las personas y en las familias y hay la necesidad de implementar medidas
importantes, y que estas medidas tienen que ser más importantes entre más tiempo se pare la actividad. Y por ello es que esas reuniones no eran nada más en la Secretaría de Salud con todo el sector, porque el sector salud en México está constituido por la Secretaría de Salud, que es la rectora, la que da las indicaciones con el consenso y con el apoyo de las otras instituciones como son el Seguro Social, como es el ISSSTE, como es Marina, como es la Sedena, como son los hospitales de Pemex y como son evidentemente todos los privados. Entonces, aparte de haber un acuerdo dentro del sector salud, se tiene que tener una estrategia de trabajo con todos los demás, todas las demás secretarías para poder estar bien preparados a ello. Y decía, en el 2006 habíamos iniciado el gobierno con el presidente Calderón el 1 de diciembre, e incluso en el mes de febrero del 2009 se había firmado un convenio con el gobierno francés para poder producir la vacuna contra la influenza también, una parte en México. Ya, de hecho, o la otra parte se producía por parte de los franceses y se sigue produciendo en el Estado de México, porque uno de los temas más importantes, y lo estamos viviendo ahora, cuando tiene una amenaza de un virus de estos tipos, es el poder tener una vacuna que sea útil y que no tenga efectos colaterales. Entonces, previendo eso, en el mes de febrero del 2009, con el presidente Sarkozy, se firmó, el presidente Calderón y él, este acuerdo de cooperación para poder desarrollar la vacuna de manera conjunta Francia y México en nuestro país. Y paradójicamente, pues veíamos cómo esto seguía avanzando y todavía en el mes de marzo estábamos muy tranquilos e incluso pues pensábamos que a lo mejor no iba a llegar H1N1. Sin embargo, normalmente la temporada de influenza en nuestro país es de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo un poco. Pero empezamos a ver en marzo que existían casos raros, entre comillas, de pacientes gravemente afectados y cuyo inicio parecía ser un cuadro de influenza. Sin embargo, la influenza estacional normal que conocíamos todos, pues no daba daño pulmonar. Y en estos pacientes que estábamos viendo en marzo, había daño pulmonar grave y particularmente también nos llamó mucho la atención que se estaba presentando en jóvenes, en los cuales habitualmente había alguna comorbilidad. Comorbilidad llamamos a la presencia de otra enfermedad agregada o de otro estado patológico agregado, como puede ser la obesidad y sus consecuencias, entre ellos la más delicada, que es la diabetes. Y estos jóvenes, entre 35, 40, 45 años, pues llegaban ya con un cuadro de insuficiencia respiratoria al hospital, tenían que ser intubados y tenían que estar con la asistencia ventilatoria de un respirador artificial para que pudieran subsistir. Y sin embargo, algunos de ellos desafortunadamente murieron. Al preguntarnos qué estaría pasando, porque la verdad es que este virus no lo reconocían las pruebas normales que se hacían y eran las mismas en todo el mundo por inmunofluorescencia y que prácticamente no se usaban las pruebas modernas por PCR, que son pruebas moleculares en las cuales al hacer el análisis del RNA o ARN del virus se puede distinguir sin equivocación de qué tipo de virus se trata, cuál es el nombre del virus y si es nuevo o es antiguo. Entonces, en aquellos tiempos también, en aquellos días más bien dicho, en marzo, abril, en los Estados Unidos habían aparecido casos, sin embargo, no había habido una notificación hasta que ya en la segunda, tercera semana de abril de aquel 2009, tuvimos un caso de una enferma, una mujer de 39 años que estaba embarazada y que se puso muy grave, también un cuadro probable de influenza, pero desarrolló insuficiencia respiratoria y una neumonía y estuvo internada en un hospital en Oaxaca. Esa mujer desafortunadamente falleció, el bebé se recuperó,
pero ella falleció. Y al hacer la autopsia, se encontraron algunas muestras en donde sugerían que podía ser un coronavirus el que le había causado esta enfermedad. Esto, por supuesto, prendió todas las alarmas, y el hecho de que los casos que estábamos viendo en la Ciudad de México se empezaban a multiplicar, y también en otros estados de la República. Pedimos el apoyo, que ya se habían mandado pruebas por aquellos casos que ustedes seguramente escucharon como una historia de leyenda que se presentaron en Perote, Veracruz, de un niño incluso que se trató de llamar niño índice, pero que finalmente vimos que no fue estrictamente el primero, porque ya había otros 2 niños que habían sido reportados por el CDC de Atlanta. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades que tiene Estados Unidos, y es un centro muy grande en donde hay gran cantidad de investigadores y científicos, y que sirve como centro de referencia para toda Latinoamérica, para aquellos casos difíciles de explicar. Entonces se habían mandado muestras, pero no teníamos resultados, y volvimos a mandar muestras al Laboratorio de Salud Pública en Canadá para ver si nos podrían hacer la secuenciación genómica, es decir, para ver las características internas, lo más íntimo del virus, para ver con qué virus estábamos lidiando o con cuál microorganismo nos estábamos enfrentando. Ese 23 de abril del 2009, es decir, hace precisamente 11 años y 2 horas y media o 3 horas, eran las 3:30 de la tarde, cuando recibimos la información de parte de nuestros amigos canadienses, diciéndonos y mandándonos además a través de un fax, entonces todavía se usaban los faxes, las características, la secuenciación del virus, y nos decían con toda certeza, se trata de un virus nuevo, lo cual empieza a generar una tensión, porque un virus nuevo significa un enemigo nuevo. Un virus nuevo de origen animal y particularmente porcino, el cual es altamente transmisible. Desconocemos su grado de letalidad y tampoco sabemos si va a ser sensible a los Zetamivir. Ese momento entonces, pues prendió las alarmas, hizo que actuáramos de inmediato. Lo comunicamos esto evidentemente con el presidente de la República. Hubo una reunión con todo el gabinete y el gabinete ampliado, y fue cuando se informó a la población, y ustedes lo recordarán, ese jueves 23 de abril por la noche, que estábamos ante o frente a un nuevo microorganismo que podía ser causante de una epidemia y eventualmente de una pandemia, y que era obligatorio el empezar por las acciones que ya la OMS había establecido a través del uso del diseño, de protocolos de actuación con todos los países para saber qué es lo que se tenía que hacer. No estábamos inventando nada. Los pasos estaban perfectamente bien definidos. Y las primeras acciones, mientras no se tiene un medicamento, como está pasando ahorita con el coronavirus, las primeras acciones deben de ser las de aislamiento o distanciamiento social. Entonces empezamos con esa determinación, empezamos a pedir básicamente en el Valle de México y en San Luis Potosí, donde también se nos habían reportado estos casos, que suspendieran las clases para el viernes 24 y que en el fin de semana determinaríamos lo que había que hacer posteriormente. Evidentemente fueron horas muy largas, muy angustiosas, en donde hubo que establecer muchas acciones, en particular la reunión del organismo máximo, la autoridad máxima en salud del país, que es el Consejo de Salubridad General, que lo pudimos reunir entonces a las 24 horas que esto sucedió, para poder empezar a tomar determinaciones. Ese Consejo de Salubridad General está constituido por todas las instituciones que participan en materia sanitaria, pero también muchas de ellas, y secretarías también, que no son del área sanitaria, pero que están vinculadas de alguna manera con la salud. También con instituciones académicas, instituciones de investigación, algunas secretarías estatales de salud, y de ahí entonces se dio el aviso de la emergencia sanitaria para poder empezar a actuar
y poder empezar a aplicar, insisto, ese protocolo que ya estaba establecido por la OMS y poder, además, el convertir ese polvo que teníamos de los Celtamivir en cápsulas y en jarabes para poder ser administrados a los enfermos. Reunimos 3 días después o antes de 72 horas a todo el Consejo Nacional de Salud. Eso fue el domingo 27 de abril. Y pudimos entonces, el domingo 26 de abril, poner ya todas las acciones en la misma sintonía a través de todos los secretarios de salud de los estados. Ese Consejo Nacional de Salud es un consejo donde está cada uno de los secretarios estatales de salud, además con la representación de todas las instituciones de salud, y tratar de unificar las acciones y los criterios. Evidentemente, esto puso a trabajar a toda la parte de gobierno en el área de salud, el IMSS, para poder conjugar en todas sus delegaciones la información que se estaba recibiendo de los casos sospechosos, el ISSSTE igual, la Secretaría de Salud y todas las otras instituciones. Resultaba muy importante para nosotros el poder tener la certeza de cuántos casos reales estaban sucediendo, porque podía ser una influenza causada por el H1N1 estacional, o por el H1N1 nuevo, o por el H3N2, o una influenza B, u otro tipo de microorganismo. Entonces, tomamos la decisión en cuanto pudimos tener las suficientes máquinas, porque teníamos ciertamente 2 máquinas de PCR en el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, que es la referencia, como el nombre lo indica, de todos los estados para mandar aquellas pruebas de las que no saben qué es lo que está pasando o de qué se trata, y poderlo equiparlo hasta un momento que llegamos a tener en los primeros días 16 equipos y después 50 equipos en todo el país. Hubo otras acciones importantes que realizamos y que además representaban un compromiso y una obligación para el país. Los 182 países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, desde unos años antes habíamos firmado un reglamento sanitario internacional que se refería a la obligación de los países a notificar a la OMS cuando tuviéramos, después de 72 horas, la presencia de un germen de origen desconocido y en el cual pudiera tener alto grado de patogenicidad. Entonces, fue lo que hicimos inmediatamente, notificar a la doctora Margaret Chan, que era la directora, así como la directora de la OPS, para que tuvieran ellos conocimiento y que se empezaran a establecer las acciones conjuntas, porque estas epidemias o estas pandemias no se pueden atacar de manera aislada. Se necesita el apoyo de los países, se necesita el apoyo de las organizaciones. Esta notificación debería haber sido dada antes, cuando el CDC encontró esos 2 casos nuevos y que incluso lo reportó en uno de sus boletines en el mes de marzo del 2009. Pero en fin, se da esta notificación, se equipa el INDRE y se empiezan a hacer pruebas a todos los pacientes. Primero, cuando no teníamos todavía la capacidad del PCR, que fueron los primeros 5 o 6 días, vamos, en el volumen que se estaba requiriendo, tomamos una estrategia que fue muy útil. Sabíamos, y así sucedió, que las personas iban a ir a los hospitales a solicitar una consulta o a los centros de salud, pero en muchos casos directamente a los hospitales, para saber si lo que tenían era o no era influenza. Obviamente esto empezó a generar una sobrecarga en las áreas de urgencias y por otro lado también a generar el riesgo de contagio que en algunos casos se dio entre las personas que iban a urgencias, y particularmente el tema era, igual que ahora, con las personas adultas mayores y con las personas embarazadas, porque tenían un riesgo mayor de tener una enfermedad más grave e incluso de morir. Entonces, como en el sexenio del presidente Calderón se había implementado un programa muy exitoso de caravanas para la salud,
que eran unidades móviles que iban hacia todos los destinos más lejanos del país, tratando de llevar consulta, análisis de laboratorios, medicamentos a aquellas gentes muy alejadas de las ciudades y que a veces tenían que pasar 5, 6, 8 horas para llegar a un centro de salud. Estas caravanas estaban brindando un gran apoyo y estaban distribuidas en todo el territorio nacional. En ese momento que tuvimos la emergencia, solicitamos de los gobiernos de los estados que nos enviaran las caravanas para poderlas congregar en el Valle de México y ahí dar esas consultas en el triage o selección para poder distinguir si las personas realmente tenían H1N1, era el nuevo H1N1, o en realidad podía tratarse de otro virus. Evidentemente, podía haber más errores, puesto que era clínico nada más. Y la parte del laboratorio lo empezamos a hacer allí con pruebas rápidas que descartamos muy rápidamente porque tenían muchas falsas positivas y falsas negativas. Quiere decir que una prueba podía salir positiva y era negativa o viceversa. Afortunadamente, insisto, a la semana teníamos ya montadas las pruebas de PCR en el INDRE y determinamos el muestrear, el hacer la prueba a todos los pacientes que de acuerdo a los síntomas, que por cierto, fuera de la insuficiencia respiratoria, son muy similares a los de coronavirus, pacientes con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, flujo nasal, e incluso en el caso de influenza y tos también, en el caso de influenza podía haber también diarrea o vómito. Aquel paciente que llenara los criterios se le hacía la prueba y así pudimos llevar un conteo prácticamente con la mayor exactitud y no utilizamos la estrategia Centinela, sino que realmente queríamos saber cuántos eran H1N1 nuevo, cuántos eran del anterior, cuántos eran H3N2 y cuántos eran de otros virus. Esto nos permitió llevar una estadística que al principio nos costó trabajo porque no estaban montadas todas las pruebas, pero ya a partir también de la semana, cuando ya tuvimos todo este equipamiento, pues ya se pudo dar una estadística muy clara y evidentemente todos los pacientes que se hospitalizaban tenían ya la prueba y lógicamente aquellos que desgraciadamente fallecían también. Entonces esto nos permitió tener una cuantificación que además esto conjugado con las otras acciones, como era el distanciamiento social, puesto que esto se había ya extendido a varios estados más de la República y que además la respuesta de los ciudadanos había sido extraordinariamente admirable. Hizo que se detuviera y solamente la progresión, la propagación fuera los primeros días después de declarada la influenza. Hubo otro factor muy importante, que fue el hecho de que el medicamento, cuando ya lo convertimos en cápsulas y lo empezamos a repartir y se empezó a utilizar, vimos que la respuesta que tenían los pacientes, si no habían sido tratados con otros medicamentos o se habían automedicado, y si tenían menos de 3 días de haber iniciado el cuadro, los pacientes prácticamente todos se curaban. Y no nada más se curaban, sino que dejaban en unos días de ser contagiosos. Entonces, esta otra bendición o este otro beneficio nos permitió que con el distanciamiento social, a través pues de la suspensión de las clases, la suspensión de actividades no esenciales y particularmente en el puente del 30 de abril al 5 de mayo, ya a partir del 10 de mayo el número de casos se estabilizara y empezara a descender francamente. Estos todavía siguieron existiendo, pero ya en menor cantidad. Y todo lo anterior nos permitió, insisto, gracias a la utilidad de los Zeltavivir, a que pudiéramos controlar la demanda en los hospitales, puesto que los enfermos o las personas que solicitaban en la atención médica eran atendidas en las caravanas y solamente aquellos que necesitaban hospitalización se enviaban a los hospitales. Y en los mismos hospitales se hicieron zonas de triage, zonas en donde eran un área de urgencias para que eran urgencias generales no respiratorias y otra de urgencias que las que eran posiblemente influenza y las que no eran influenza y entonces así se evitó los contagios que se estaban dando en un principio.
Las cosas evolucionaron pues muy bien y finalmente ya para el día 11-12 de mayo se reanudan las actividades escolares y se empezaron a reanudar el resto de las actividades económicas y para fines de junio prácticamente se habían acabado ya la transmisión de casos, empezaron a ser ya muy pocos casos, aunque hay que reconocerlo que después, en el mes de julio y agosto, hubo un rebrote en el sur del país, particularmente en el estado de Chiapas y en Tabasco, un rebrote que fue pues ciertamente un poco importante, porque también las capacidades de acción estaban un poco limitadas, pero hubo el apoyo también de médicos que fueron del INER y del Hospital General de México, y haciendo equipo con los médicos de Chiapas, se pudieron salvar muchas vidas allá y con tratamiento que ya estaba disponible también, insistiendo a las personas de que fueran rápidamente con el médico, ya las acciones de distanciamiento fueron menos, también se pudo controlar ese segundo brote o el rebrote, y finalmente otro rebrote que se dio en el mes de octubre en la Ciudad de México, porque también en la Ciudad de México, y cuando se viene ya la fecha de la emergencia normal anual de los virus de la influenza, pues entonces esto se presenta y hubo casos, pero nuevamente la fortuna de tener este medicamento de los Celtamivir ya nos dio mucha tranquilidad porque en ningún momento hubo un rebasamiento de la capacidad hospitalaria, ni de la capacidad de consultas, ni de la capacidad de los ventiladores o de las áreas de terapia intensiva. Esa fue pues la historia, una historia que vivimos nosotros, pues prácticamente fue el epicentro junto con Estados Unidos y Canadá, pero de donde el mundo aprendió de México. La historia ahora en el coronavirus es diferente. Este tema, como ustedes lo han escuchado desde el mes de diciembre, empezó en Wuhan, en China, y empezó y se delató, digamos, o se notificó por el hecho de que un médico, un oftalmólogo, Li Wang, fue alguien que se atrevió, porque a veces no es fácil, a declarar que se estaban viendo casos diferentes de problemas respiratorios y que muy probablemente era un nuevo virus. Finalmente, el gobierno chino aceptó la presencia de esta nueva epidemia allí y que esta epidemia se estaba desarrollando en grandes proporciones, que fue lo que pudimos observar en los meses de enero, febrero y hasta marzo. En este caso, los mexicanos tuvimos la oportunidad de estar como observadores los 3 primeros meses, como observadores y aprendiendo de los demás. Esta epidemia que se dio en China, gracias también a las medidas de distanciamiento social que fueron muy duras, muy fuertes, y a la capacidad del gobierno chino para reaccionar y de generar, como ustedes lo supieron, 2 hospitales muy rápidamente con una gran capacidad, pudieron controlar sobre todo la transmisión, aunque evidentemente no pudieron evitar los más de 3,000 personas que desafortunadamente fallecieron. Y bueno, lo que iba a suceder, sucedió. Este virus, que es más transmisible o más fácilmente transmisible que el virus de la influenza, pues ahora con el intercambio que hay a través de los medios de comunicación con otros países, aunque China esté a 15,000 kilómetros de México y de otras partes del mundo, pues la gente se mueve de un continente a otro en menos de un día, en 12 horas, 15 horas, y el virus tarda entre 1,5 y 5 días o un poco más en dar manifestaciones, si es que las da, este virus del coronavirus. Y se describió entonces que este virus era también de origen animal, aparentemente que proviene de un murciélago. Allá en los mercados de animales vivos son muy frecuentes en China y son animales que también forman parte de su dieta. Entonces, de alguna forma, este virus mutó, se adaptó y se empezó a transmitir entre los humanos. Y esta transmisión verdaderamente fue muy, muy rápida porque
cuando todas esas gentes de todas partes del mundo estaban en ese tiempo, sin saberlo, visitando China, pues muchos de ellos se contagiaron y llevaron esos virus a sus países. Y así fue como después empezamos a ver en algunos países como Irán particularmente y después en Europa la aparición de la enfermedad de este coronavirus en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en donde desafortunadamente, al no haber restablecido las medidas de distanciamiento social a tiempo, pues los casos se multiplicaron y los casos llegaron a tener una gravedad muy importante y las muertes también han sido muy altas. ¿Por qué? Porque en general no se está preparado para un problema de tal magnitud, en donde la demanda de los hospitales no es la demanda normal a la que está uno acostumbrado. No porque no haya hospitales para atender las enfermedades normales que se están viendo durante el año, sino porque cuando hay una sobrecarga de servicios, cuando hay una sobrecarga de equipos, cuando hay una sobrecarga de personal, pues pueden ser rebasados. Y esto lo vimos desafortunadamente y lo seguimos viendo porque todavía no se acaba, todavía está activa la epidemia en esos países europeos y después también, obviamente, iba a pasar también por el intercambio que tienen con los Estados Unidos, pues que muchos personas en Estados Unidos empezaron a contagiarse, personas de la costa oeste que venían de Asia o personas de la costa este que venían de Europa y de esta forma de los estados más afectados pues han sido Nueva York y California. Ahí entonces también empezaron a desarrollarse ampliamente los casos de coronavirus y se han visto también, a pesar del potencial y de la capacidad económica y de instalaciones que tienen, insisto, estos países rebasados en muchos aspectos. Ahora empezamos también nosotros desde el 27 de febrero, de acuerdo a lo que la Secretaría de Salud ha establecido. Empezamos a ver casos en la Ciudad de México, o en el territorio mexicano, más bien dicho, que los primeros fueron los casos importados, de aquellas personas o que fueron a otra parte y regresaron con el virus, o que vinieron a visitarnos y que no eran mexicanos, vinieron a visitarnos a nuestro país y trajeron el virus. Esta fue la primera fase, una fase que es relativamente sencilla, entre comillas, de controlar, puesto que ahí lo que se debe hacer es la detección oportuna, de acuerdo a de dónde viene la persona que está viajando, y así poder tener la oportunidad de hacerle una prueba y ver si viene contagiado o no contagiado, porque, como decía hace un momento, estas personas pueden no tener sintomatología y pueden tardar o no llegarla a tener y estar contagiando a una persona hasta 1,000 gentes. Normalmente uno contagia a 2 y 2 contagian a 4 y así va creciendo exponencialmente, pero si no se sabe que la persona está contagiada, si no se aísla, pues entonces el contagio puede ser enorme. Y el contagio, como ustedes lo saben, y parecido a lo que pasa en influenza, pues es a través de las gotitas de saliva o de secreción nasal que pueden desprenderse. Es muy difícil que vuelen más de 1 metro, habitualmente al cabo de 1 metro caen, pero sí pueden depositarse en las superficies. Se ha mencionado últimamente y particularmente para aquellas personas que hacen ejercicio, llámese trotar, correr o en bicicleta, que cuando se está al aire libre sí puede viajar un poco más el virus a través de las secreciones. Sin embargo, si la persona está, digamos, fija en un lugar, pues normalmente cae la secreción y ahí queda por algunas horas o hasta un par de días, según lo último que hemos conocido. Y el tema es que esas secreciones contaminadas con ese virus, si uno no tiene la precaución de lavarse las manos, de estornudar en etiqueta, de no tocarse la cara o los ojos, de no saludarse de beso o de abrazo, pues el contagio se da muy rápidamente porque de esa manera uno le va a compartir, digamos, el virus a otra persona o la otra persona lo va a adquirir
por no tener el cuidado de estarse lavando las manos. ¿Y por qué? Pues en la actividad normal, pues tocamos las superficies. Y si ustedes se preguntan en algún momento o se reflexionan en algún momento, ¿cuántas veces nos tocamos los ojos, la nariz o la boca? Y en una de esas es suficiente para poder autoinocularnos. Entonces, ahí es el riesgo, pues, de que el crecimiento del contagio sea exponencial. Estamos, pues, estuvimos en esta primera fase en donde se identificaron algunos casos importados, sus contactos, se dieron seguimientos, pero lo que tenía que pasar pasó. Pasamos a la segunda fase, que era ya la fase en donde una persona que vino de fuera contagia a una persona que vive aquí y esa persona reproduce el virus y empieza a haber, y contagia a otra persona y empieza a haber ya lo que se llama una transmisión comunitaria, es decir, el virus se transmite de persona a persona o de espacios a espacios a través de de estas secreciones, y entonces empieza a haber ya lo que se llama un contagio en la comunidad, transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria, evidentemente, al principio, pues si es uno o dos que están contagiados, pues será poca, será lenta, pero cuando otro se contagia y otro se contagia, entonces esto ya empieza a ser cada vez más fuerte, más intensa, hasta que se vuelve exponencial. Exponenciales, como les digo, de uno se contagian dos, de dos, otros dos son ya 4 y 8 y 16 y 32, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya hay esta transmisión continua y acelerada, entramos entonces en la fase más preocupante, que es la fase 3. Es muy importante el poder otra vez llevar un control del número de casos a través de las pruebas para poder tener la certeza, porque si bien el cuadro clínico puede ser muy sugestivo, pues no podemos tener la certeza que eso no es si no tenemos identificado al causante. Y la única identificación absolutamente segura es por la prueba de PCR que se hace, como les menciono, a través de una muestra que se toma de la orofaringe, de la parte posterior en la garganta, y se extrae el RNA y se hace el análisis del genoma para ver si corresponde a ese virus de coronavirus. Es la única manera de tener la certeza que si esos casos son o no son coronavirus. Y sobre todo porque sí hubo un traslape, un momento en donde en el mes de marzo se juntaron casos de coronavirus y casos de influenza. Entonces, los casos de influenza H1N1, si no se cuidan también, si no se toman medicamentos, también se pueden morir de una neumonía. Aunque ahora ya hay otras teorías en relación a la fisiopatología, pero el problema es que los virus atacan el pulmón y las radiografías pueden ser similares y los cuadros clínicos similares, pero si no hay un estudio genómico, entonces pues no sabemos cuál fue el que lo causó. Y por ello es que en muchos casos, cuando no se hizo la prueba, pues el diagnóstico final de muerte fue neumonía atípica, porque es una neumonía que no es como la neumonía bacteriana por el neumococo, en donde son muy clásicas y se puede distinguir perfectamente. Estamos entonces ya en una fase 3, una fase de transmisión continua, exponencial, en donde estamos todos siendo testigos del aumento exponencial del número de casos y en donde también estamos observando con pena el incremento en número de defunciones. Esto es algo que se está dando predominantemente en gente que tiene alguna comorbilidad o que es obeso o es diabético o tiene cáncer, o en gentes mayores de 60 años y particularmente ya mayores de 75 años. ¿Por qué? Porque la resistencia es mucho menor, ya los pulmones pues no tienen la misma vitalidad, pero también lo estamos viendo en jóvenes en donde probablemente también hubo esa situación de no hacerle caso, de pensar una negación, a mí no me puede dar y yo no me puedo morir de esto, pues desgraciadamente sí pasa y sí pasa entre los jóvenes también. Y por ello es que estando ante una enfermedad en la cual, primero, no hay vacuna, porque como acaba de empezar, pues va a pasar por lo menos lo que pasó con la influenza. La vacuna, el virus se describe en abril del 2009
y tuvimos la vacuna, la tuvieron más bien dicho los países productores en septiembre, Estados Unidos, algunos de Europa, y nosotros en México la tuvimos hasta noviembre. Ahora, y eso porque además la forma de producirla era muy similar a para producir la del H1N1 estacional. En el caso del coronavirus es diferente y puede tardar más tiempo. Es cierto que ahora hay más capacidad, más laboratorios, otras técnicas para producir vacunas, que pueden ser técnicas genéticas que se llaman, y entonces esto da más esperanzas, pero muy probablemente esto se tarde todavía varios meses y ojalá no llegue hasta el invierno porque si bien los casos van a ir disminuyendo, en el invierno podría haber otro repunte y podría haber otra vez un problema delicado. No hay una vacuna, no hay un medicamento, aunque se ha dicho de muchos medicamentos su posible utilidad. Se ha hablado de la hidroxicloroquina, un medicamento que usamos para el paludismo, para poder destruir el parásito del paludismo. Sin embargo, ese medicamento no es 100% efectivo, sino más bien es hasta cierto punto limitadamente efectivo. Tiene riesgos para el corazón en pacientes que tienen un problema de conducción en el corazón, pueden tener un paro cardíaco. Se ha hablado también de la combinación de la hidroxicloroquina con la citromicina y con el sulfato de magnesio. Sin embargo, estos son casos y reportes aislados, no es realmente un consenso generalizado. Y últimamente ha habido una teoría diferente de la fisiopatología, del por qué la gente se está muriendo cuando ya llega en un estado grave. Y lo que se ha encontrado, y particularmente en las autopsias realizadas a las personas en Italia, es que existe un fenómeno complementario. Cuando tenemos infecciones respiratorias muy graves, y pasa también con la influenza, hay una liberación de sustancias que se llaman citoquinas, que van a actuar y dañar en la capa interna de los vasos y van a provocar la formación de en cualquier parte del cuerpo. Estos coágulos pueden provocar la obstrucción y pueden provocar el daño a esos órganos. Estos coágulos pueden darse pues, en el corazón, en el cerebro, en el hígado, en fin, en diferentes partes del organismo. Y esto viene a originar lo que se llama una falla orgánica múltiple. Fallan los órganos y entonces ya no es nada más una cuestión de un respirador, ya no es nada más de la ventilación que hay que mantener en estas personas, sino ya es una cuestión ya muy complicada y por ello se están implementando otro tipo de tratamientos en base específicamente a derivados de la cortisona, en base a antibióticos, en base a anticoagulantes. Esperemos que estas nuevas opciones puedan ser útiles particularmente para las personas que están más graves, en más riesgo de morir. Finalmente, en particular en la Secretaría, ¿ya me escuchan? ¿Listo? Bueno, decía una súplica, y se los digo como súplica porque lo viví. La participación que tuvimos de la ciudadanía en nuestro país durante la época de la influenza fue ejemplar. Debemos de hacer otro esfuerzo ahora y que se vuelva a hablar bien de todos nosotros y sobre todo que podamos vivir, porque si alguien se contagia, está en riesgo
de que tenga una enfermedad grave. Y la única forma, la única arma que tenemos para poderlo controlar es a través del distanciamiento social, de quedarnos ahorita sin salir de casa mientras el número de casos disminuye. Porque si los casos siguen aumentando exponencialmente, no va a haber suficientes instalaciones hospitalarias como no las ha habido en otros países, no va a haber suficientes médicos, enfermeras, a los cuales hay que reconocerles la extraordinaria labor y respetarlos y cuidarlos mucho. No va a haber suficientes equipos, medicamentos, y desgraciadamente a cualquiera nos puede pasar. Ya les decía, puede pasar desde una persona joven hasta, con más frecuencia, por supuesto, a una persona de mayor edad. Hagamos ese esfuerzo. Si hacemos este esfuerzo, seguramente, como pasó con la influenza, nos va a ir bien, vamos a salir bien y podemos estar todos muy pronto otra vez conviviendo y viviendo plenamente en este gran país como lo es México. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. En serio, muchas gracias por toda la información que nos comparte el día de hoy. Ya tenemos muchas personas que han estado viendo el webinar, ya tenemos preguntas listas. Les recordamos a todas las personas que pueden mandar sus preguntas a nuestro WhatsApp 55 41 23 0102. Entonces, si le parece bien, voy a empezar con la primera pregunta. Nos la manda Francisco Peralta de Guadalajara y él pregunta: existen algunas notas periodísticas sobre la posibilidad de que el virus pudo haber salido de un laboratorio de Wuhan. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, en esas historias del bioterrorismo, evidentemente no faltan, y particularmente en estas crisis tan graves. Creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se afirman estas posibilidades, porque estamos hablando de un daño a la humanidad. Y si no se tienen todos los elementos para poder comprobar esto, es mejor no estar hablando de eso. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud es una organización muy sólida, constituida, insisto, por más de 180 países, y en donde toda esta vigilancia que se da para estas posibilidades es muy fuerte. A mí me parecería difícil pensar, aunque lógicamente no se puede descartar totalmente. Ya vemos que en algún momento hubo una amenaza con el anthrax y que de hecho de ahí nació ese grupo de los 7 más México que les comentaba en un principio para defenderse del anthrax, pero después ya esta amenaza desapareció y la amenaza fue H5N1. Yo tendría mis reservas, yo no creo que haya sido así. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Nos pregunta Idelfonso Vázquez: doctor, en su opinión, ¿los números de infectados y defunciones que reporta el gobierno son reales o los están manipulando? Bueno, lo que pasa es que al establecer la estrategia Centinela, después nos dieron una fórmula para poder calcular el número de casos reales que podrían existir, porque no toda la gente se hace las pruebas. Sin embargo, evidentemente, si no se muestrea, por lo menos a todos los que tienen síntomas sugestivos, pues no se puede tener una certeza absoluta de las cifras que estamos dando. Si no se muestrea a las gentes o a todas las gentes que están falleciendo, entonces pues tampoco podemos saber si algunos de los fallecidos fueron o no fueron por coronavirus. Gracias, doctor. Justamente la próxima pregunta, que nos la mandan anónima, dice: ¿qué opina de la metodología que se está implementando el gobierno para el conteo de casos de COVID-19, es decir, esta metodología Centinela? Bueno, yo lo mencioné desde desde que empezaron a hacer las cosas así, que yo cuando tuve la oportunidad de luchar contra la influenza o con todo el pueblo mexicano, para mí era importantísimo tener la certeza, como dije más bien, en aquellos tiempos eran 4 virus diferentes. Y entonces para mí era fundamental saber si era el nuevo H1N1 y qué proporción representaba para poder darle un seguimiento. Yo creo que es fundamental el poder tener una certeza en la información y el poder saber y conocer a tu enemigo y si se están multiplicando los enemigos y si están funcionando las estrategias. Es mi forma de pensar. Yo creo, y yo sí hubiera hecho, si estuviera en el papel de terminarlo, si hubiera hecho la mayor cantidad de pruebas. Entiendo que en un momento dado también el costo de las pruebas puede limitar esta posibilidad. Cada prueba cuesta alrededor
de 1,200 pesos. Pero cuando vemos que en los últimos días en México se están haciendo entre 1,200 diarias y en Estados Unidos hacen 150,000 diarias, pues algo no cuadra muy bien, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta, también anónima, que dice, ¿sería posible que los exsecretarios de salud formaran un consejo o comité que supervise o defina estrategias en una situación como la que estamos viviendo? Eso se dio cuando vivimos H1N1. El presidente Calderón me preguntó, con mucho respeto, me dijo, oye, ¿cómo ves si reunimos a los exsecretarios? Dije, me parece excelente, presidente, este es un desafío muy importante en salud pública y aquí todas las voces cuentan y más de la gente que ya ha estado encargada de la secretaría. No tuvimos ningún problema, nos reunimos con ellos. Pero eso es una determinación de que tiene que establecer el presidente de la República. No puede ser una determinación de otras gentes. No se puede imponer, porque en todo caso pueden decir, pues ahí está el Consejo de Salubridad General, que es el que toma las decisiones. Y bueno, pues sí, es cierto, pero creo que la experiencia adquirida pues nunca está por demás. Claro, muchas gracias. Nos preguntan de Querétaro, María Huitrón. Pregunta, ¿es cierto que esta pandemia es una estrategia mundial para reducir la sobrepoblación y si la LITE saldrá beneficiada? No, la verdad no creo, tampoco me parece algo perverso el querer reducir la población mundial con una estrategia de este tipo. La verdad es que lo de bioterrorismo sí es algo que ha pasado, que un país quiere destruir a otro, ya no usando bombas o cohetes o lo que sea, sino a través de microbios. Pero el querer reducir la población mundial con una estrategia de este tipo, digo, para mí es impensable. No creo que sea una cosa, por supuesto que no es ética ni aceptable. Muchas gracias. Ya tenemos doctores también viendo el webinar, entonces vienen preguntas más avanzadas que esperamos nos pueda resolver. Nos pregunta Alberto Rodríguez desde Mérida, Yucatán. Tiene 3 preguntas, de hecho. La primera dice, ¿en los pacientes recuperados por influenza y o COVID-19 puede generarse inmunidad cruzada? Y bueno, si nos pudiera explicar también qué es inmunidad cruzada, sería muy ilustrativo. Bueno, todavía eso está viéndose. De hecho, se sabe que se pueden formar anticuerpos o que se forman anticuerpos, pero la especificidad de los anticuerpos apenas se está estudiando. Entonces, habrá que definir primero si son anticuerpos contra este coronavirus, si son anticuerpos para otros virus, en cuyo caso sería una inmunidad cruzada, y cuánto tiempo van a vivir esos anticuerpos. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas que se van formando como respuesta a la infección. La IgM y la IgG después, a más largo plazo, que quedan y hay que medirlas para ver qué tasa de anticuerpos se tienen y poder decir, este paciente puede defenderse. De hecho, con cualquier vacuna que se prueba, se tiene que ver la respuesta inmunológica y ver la cantidad de anticuerpos que se generaron para ver si el paciente no necesita una segunda o una tercera dosis unos años después o unos meses después, ser revacunado. Muchas gracias. Segunda pregunta, dice, ¿se tiene alguna experiencia con este virus COVID-19 con oseltamivir, ya sea en el esquema preventivo? Bueno, hasta donde yo he leído, sí hubo algunos intentos, ya ha habido intentos sobre todo terapéuticos más que preventivos y aparentemente no han tenido mucho éxito. En algunos casos, y yo creo que más por desesperación de no tener una respuesta adecuada, pues han hecho cócteles en donde meten de todo, otros antivirales, el oseltamivir, etcétera, pero esto hasta ahora en los estudios de investigación no ha demostrado el oseltamivir tener ninguna utilidad. Correcto, muchas gracias. Se dice que la coagulación intravascular diseminada es la causa real de los fallecimientos. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, como les digo, esto es un hallazgo que se ha dado precisamente a partir de las autopsias que se hicieron a las personas fallecidas en Italia. Y en este país han publicado
algunos avances en estos aspectos. El hallazgo de coágulos o trombos, más bien dicho, en muchas partes del cuerpo. Y de hecho ayer veía yo con mucho interés un paciente que operaron en Mérida porque hizo una trombosis femoral y que un enfermo con COVID y que pudieron rescatar su pierna por la extracción del coágulo. Pues aparentemente hay este estado de hipercoagulabilidad, o sea que se forman los coágulos más fácilmente. ¿Por qué? Pues probablemente por las citocinas que mencionaba que se liberan. Y entonces si los coágulos empiezan a formarse grandes o chiquitos en cualquier parte, la obstrucción sanguínea en esos órganos pues va a provocar el daño y la muerte en estas personas. Entonces parece este mecanismo ser uno de los mecanismos también muy importantes. Esto no quiere decir que cuando un paciente tenga este problema, aparte de anticoagularlo, si no satura bien porque su membrana alveolar está bloqueada y el oxígeno no pasa a través de la membrana, entonces por la inflamación de la infección, pues necesite del apoyo ventilatorio, porque se ha dicho, así ya no vamos a necesitar ventiladores, quién sabe. Si el paciente llega más tardíamente, pues sí va a necesitar ventilador si está con hipoxia grave. Y además habrá que darle un corticoide, habrá que darle antibióticos y habrá que darle anticoagulantes. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también anónima y nos dicen, ¿cuál es la recomendación para viajes en avión en cuanto a la distancia de seguridad entre personas y el ambiente cerrado que se da en las cabinas de los aviones? Bueno, se supone que en los aviones puede haber un flujo continuo de un aerosol, digamos, antiséptico, que pudiera limitar la posibilidad de la diseminación. Y por otro lado, ya tenemos otra regla que se estableció a partir de que entramos a la fase 3. Ya la distancia, la sana distancia ya no es de 1,5 metros, ya es de 2,5 metros. Entonces, pues en los aviones debe de haber por lo menos, y se me hace poco, una separación de un asiento vacío y a los lados las personas ocupándolos. Pero por lo menos eso. Si no, lo ideal sería que la separación fuera quizás uno de cada lado por fila, nada más, para evitar precisamente ese contagio. Y también el seguir con las reglas que se han determinado, el lavado de manos ahí más frecuente, el uso de gel antibacteriano, etc. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, esta vez de Sonora, de Víctor Gamas, que nos pregunta, ¿cuándo podemos esperar que las empresas reinicien sus operaciones y qué tan necesaria es la pausa en la economía que estamos viviendo? Bueno, es necesaria desde el punto de vista del riesgo de transmisión. Por supuesto que en cuanto menos sea el riesgo de transmisión, como sucede, por ejemplo, en ciudades pequeñas, algunas de las cuales pues, creo que son alrededor de 1,000 localidades, en donde no han tenido ningún caso o el contagio es muy bajo y no son vecinas a ciudades donde hay alto contagio, pues ahí ya incluso se ha señalado que el 17 de mayo se reinician las clases. Sin embargo, en aquellas ciudades de alta transmisión, como es la Ciudad de México particularmente y algunas otras como podrían ser Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Culiacán, Puebla, etcétera, pues hay que darle seguimiento a la curva para ver si ya se aplanó, empieza a bajar, entonces sí en unos días se pueden restablecer progresivamente las actividades. Mientras la curva siga ascendente, no se puede, o muy alta, no se pueden reanudar las actividades porque el riesgo de contagio es muy alto. Y por otro lado, si la curva va bajando, yo también sería de la idea, pero obviamente esto no es lo que manda aquí en el país, en que las empresas pudieran tener, y ya están saliendo pruebas rápidas con bastante seguridad, aparentemente, en donde a cada uno de los trabajadores les pudieran aplicar una prueba cada determinados días y tener la certeza de que el trabajador que está llegando a ejercer sus funciones no está contagiado y todos en un ambiente pues de tranquilidad y de relajación puedan trabajar sin el tema de que a lo mejor de al lado está contagiado, etcétera, etcétera. Entonces podría ser una
una estrategia buena para poder iniciar antes, pero a través de un control estricto, como mediante pruebas rápidas de las que ya están saliendo y que aparentemente tienen una gran asertividad. Muchas gracias, doctor. Hablando de estas comunidades donde las escuelas podrían regresar a la actividad a partir del 17 de mayo, ¿cuáles tendrían que ser los mecanismos de seguridad que implementen para que una persona externa a esta ciudad que pudiera estar infectada no llegue a generar un foco de infección en esa comunidad? Bueno, algunos de los mecanismos que ya se establecen es la toma de la temperatura en la entrada de esas ciudades. Habrá que, perdón, pero así tendría que ser, ver de dónde viene la persona, porque pues ahí nos puede decir si viene una parte de alto grado de transmisibilidad, pues el riesgo es superior y pudiera ser más peligroso. Y por otro lado también, esto no quiere decir que ya regresen a clases y ya no pasó nada. Yo creo que los mecanismos de filtros escolares tienen que implementarse. ¿Y qué son filtros escolares? Pues es el preguntar a los padres de familia si el niño no ha tenido manifestaciones respiratorias, el niño o la niña, y en su caso, si las ha tenido, pues que se quede en su casa. O sea, también ahí hay una responsabilidad, porque no quiere decir que no va a llegar nunca el virus. Hay una responsabilidad de parte de los padres de familia, que entiendo también en su necesidad, muchas veces que trabajan los dos, que pues tienen que dejar a los niños en algún lado, pues los llevan a la escuela aún cuando estén enfermos. Entonces, ahí entran muchas acciones de responsabilidad personal y para con los demás, para evitar que en un momento dado, en una comunidad pequeña, pueda aparecer una epidemia que puede ser muy grave y que además no tienen una forma en general de cómo resolverla. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Francisco Peralta, ¿qué tan posible es que no se llegue a encontrar una vacuna? No, yo creo que esa situación sí no es posible. Siempre la tecnología actual permite que de una forma o de otra se desarrolle una vacuna. Lo que pasa es que, insisto, primero, bueno, hay que hacer el diseño para ver si la vacuna se hace contra una sustancia que tiene en la superficie de la envoltura, en la cápside, el virus, o se hace contra la proteína de la cápside, o se hace contra un fragmento del ácido nucleico. Y en todos estos casos hay que ver el grado de reactividad y formación de anticuerpos y la utilidad de los mismos. Y también el grado de riesgo de utilizar, por ejemplo, una parte del virus, aunque sean virus atenuados, y poderlas aplicar. Entonces, allí, esto toma tiempo, primero porque hay que hacer los estudios en seres humanos. Estos no se pueden hacer de otra manera, que son voluntarios, sin ponerlos en riesgo. Hay que estar midiendo los anticuerpos, yo lo decía hace un rato, y ahora, por lo pronto, para ver si hay una respuesta inmunológica inmediata, adecuada, que normalmente con la vacuna contra la influenza, pues tarda 15 días la persona en desarrollar anticuerpos, si es que no ha sido vacunada. Probablemente aquí vaya a ser lo mismo. Y por otro lado también, el ver que no haya efectos colaterales. Hay algunas vacunas que eventualmente, si no están bien probadas, pueden provocar algunas enfermedades. Esto se dijo mucho con la de la influenza en relación a Guillain-Barré. Sin embargo, que es una polineuropatía periférica, cuando la vacuna se aplicó ya en México, que teníamos la certeza de que era segura, se hizo un estudio comparativo entre vacunados y no vacunados y resultó que el Guillain-Barré era más frecuente en los no vacunados. Entonces, esto por eso a veces lleva tiempo, pero de que va a haber vacuna, seguramente va a haber vacuna y eficiente. Muchas gracias. Creo que esa respuesta nos da tranquilidad a todos. Tenemos una pregunta más en YouTube de Daniel Iván Bolaños y él pregunta, ¿en qué se basan, quiero pensar, la OMS y los gobiernos para saber una fecha aproximada del término del COVID-19? Bueno, estos se basan básicamente en los históricos que hay para los nuevos gérmenes. Y en el caso del COVID, para hablar de terminación, de que ya no circule, pues va a pasar este año y el año que entra, es lo más probable. Entonces, esto pues se da seguimiento y se ve qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de H1N1, se ha visto que lo que pasa es que un año predomina H3N2 y el otro año predomina H1N1, pero no se van y no desaparecen los virus. Allí están. Pero ya teniendo una vacuna, pues nada más se incluyen, y esto es lo ideal,
en el Programa Nacional de Vacunación. Yo creo que cuando suceda esto de tener una vacuna en México, se deberá de implementar la vacuna contra el coronavirus, particularmente en las personas de mayor riesgo, como se ha hecho para las vacunas contra la influenza H1N1, en las gentes, los niños menores de 6 años, de 6 meses a 6 años, en los adultos mayores de 60 años y en aquellos que tienen comorbilidades porque tienen el riesgo de tener una enfermedad mucho más grave. Gracias. Si todavía tiene tiempo, tenemos 2 preguntas más que llegaron y ya serían las últimas. Ok. Son muy rápidas. La primera dice, ¿qué consejo le puede dar a las personas que tienen que seguir saliendo a trabajar? Pues que por lo menos se protejan, se cubran. Sí, yo sí sería de la idea, aunque hay controversia, de que traigan cubreboca. Todo aquel que tiene que salir de su casa por lo que ustedes quieran, obviamente en el coche no tiene que traerlo, pero ya en el medio de transporte diferente o en la calle o en el lugar a donde va, yo sí creo que tiene una ventaja usar el cubreboca, bien utilizado, por cierto. En esto ya ha habido muchas explicaciones de cómo hay que utilizarlo, que hay que cambiarlo, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues tratar de mantener el distanciamiento o esta distancia sana de 2 metros, 2,5 metros a los lugares donde tengan que ir para no estar muy cerca de las otras personas, el estarse lavando las manos continuamente, por lo menos cada hora, y estarse aplicando gel también continuamente, y particularmente cuando uno está tocando objetos. En ese sentido, pasamanos o manerales, etcétera, etcétera. En ese sentido sí hay que ser exagerados incluso para evitar que se nos quede el virus en las manos y que al rato ya no nos acordamos, nos tocamos la cara y ya nos contagiamos. Muchas gracias. Y por último, ¿qué tan cierto es o no que una persona que se infecta de coronavirus y se cura se vuelve inmune a dicho virus? Eso es lo que decía hace un momento. Todavía no se tiene la certeza absoluta, ni cuánto tiempo dure la inmunidad. De que se generan anticuerpos, se generan anticuerpos, porque de hecho estas pruebas rápidas, que son un poco inespecíficas hasta las últimas que había, sí generan una elevación de IgM y después de IgG. Sin embargo, primero la especificidad y segundo la duración, pues todavía no la sabemos. Entonces habrá que esperar ya con estos estudios que también ya están haciendo los chinos, porque ellos empezaron, para ver qué podemos esperar. Si la respuesta inmune es importante o si es débil, si se necesita revacunar cada año o si al que ya le dio ya no le vuelve a dar, como pasa con algunas cepas de algunos virus. Creo que esto todavía no se tiene la respuesta total, la respuesta perfecta. Muchas gracias, doctor. Pues miren, no nos queda más que agradecerle por toda esta información tan valiosa y sobre todo por compartir con nosotros y las personas que estuvieron acompañándonos pues las respuestas a todas sus inquietudes. Les recordamos a todos quienes nos escucharon que la conferencia del doctor José Ángel Córdoba Villalobos la pueden contratar de manera virtual. Los datos de contacto están apareciendo abajo en sus pantallas y pues esperamos verlos pronto en nuestros próximos webinars todos los lunes y jueves a las 6 de la tarde. Listos para traerles a ustedes el contenido que necesitan para trascender. Doctor, nuevamente muchas gracias por su valioso tiempo y bueno, esperamos, creo que junto con usted, salir pronto de esto. Gracias a ustedes, gracias por escucharme, es un privilegio. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.